Tenemos una pregunta filosófica del hermano César de Argentina. Vamos a ver. Uno por uno, la parte de la pregunta lo vamos a adelantar. Primero, tenemos hombres piadosos que obran lo correcto. Entonces, esa persona piadosa, ¿sí? Dios lo ama. Es cierto. Quiere decir, Dios le da bendiciones, Dios le ayuda. Pero la pregunta viene aquí. ¿Cuál es el origen? Primero, Dios le va a bendecir a una persona. Por la bendición de Dios va a ser una persona piadosa. Entonces es una virtud que viene de Dios. Por ejemplo, el Imam Ali nace dentro de Kaaba, dentro de la mezquita de Dios. Jesús nace de una virgen bendita. Es que Dios de antemano está bendiciendo a ese siervo y ese siervo va a ser un siervo piadoso de Dios. Entonces el origen del bien es Dios. Es como echar la culpa de todo a Dios. Entonces el malo es malo porque Dios le quiso ser malo. Es que Dios a esa persona le quitó su misericordia, entonces esa persona nació en una familia, en un hogar corrupto. Es que Dios le quiso desviar a esa persona. Pero al bueno, al bondadoso, al piadoso, Dios le ayudó desde cero a que sea una buena persona. Entonces todo es por Dios. Nosotros ¿quiénes somos? Nada. Nuestra voluntad, nada. Es que Dios decidió que yo nazca en una familia musulmana, buenos padres me dieron buena educación. Entonces todo es por Dios. Entonces, usted porque eres delincuente, usted porque es drogadicto, es que mi mamá era prostituta, mi papá era alcohólico, entonces el resultado soy yo. Siempre desde niño teniendo una infancia dura. Es que Dios quiso lo malo para mí. Muy bien. Si hasta ese punto te gustó, ponga un me gusto para que yo pueda continuar respondiendo tu pregunta. Entonces, la razón de la bendición es la voluntad de Dios. No es mi voluntad. Eso es que vamos a caer un poco hacia los que son jabriya, que todo es por voluntad de Dios fuera de nuestra voluntad. O no. Tenemos otra explicación que Dios en un comienzo a todo el mundo le deja así, cada uno con su vida. En cuando tú empiezas a obrar lo correcto, a partir que tú vas a ser piadoso, empieza la victoria de Dios, empieza la bendición de Dios, empieza que Dios te va a dar más éxito. Pero ¿quién lo ha comenzado? Tú. Tú por tu propia voluntad has empezado el camino correcto, entonces a partir de tu voluntad viene la bendición de Dios. Entonces todo está en mi mano. Porque eres una persona maldita, es tu culpa. Porque eres una persona bendita, es por tu propio bien. Entonces tú por ser piadoso vas a ser amado por Dios. ¿Acaso podemos optar por esto o por otro? ¿Cuál es el problema de cada una de estas opiniones? Que uno nos lleva hacia Jabriya, otro nos lleva hacia Qadariya. Jabriya significa que todo es obligación. Si yo soy malo, es que es culpa de Dios. Si soy bueno, es la culpa de Dios. Es por Dios, que es el beneficio de Dios. Si Jesús ha sido un hombre bendito, es que su mamá era Virgen María. Si yo soy el malo, porque mi mamá era fulana de tal. Mi mamá era Hillary Clinton. Así, entonces yo soy el malo. ¿Cuál es el problema de ese punto? El problema que aquí viene cuando echas toda la culpa a Dios para justificar muchas cosas que no lo puedes interpretar. El problema es que a partir de eso Dios no es justo. Yo voy a preguntar a Dios, Dios, ¿ahora me quieres llevar al infierno? Dios dice sí, pero yo no tengo la culpa. Es que tú me has empujado hacia lo malo porque yo veía el ejemplo de mi padre viviendo en una zona sucia. La sociedad me empujó hacia el pecado, hacia la traición, hacia todo. ¿Por qué me estás castigando? Es injusto. Entonces aquí en ese punto dice, ay, tú no puedes juzgar a Dios. No se juzga la obra de Dios. ¿Por qué?
No se puede comparar la obra de Dios con tu intelecto. No se puede analizar la obra de Dios con tu intelecto. Entonces mi intelecto es inútil, sí. Entonces echa el intelecto y venga a leer el texto de forma literal. Ellos llegarán a ser Jabriya, Ash'ariya, como los Wahabitas, como muchos otros. Entonces ellos dicen, la obra de Dios no es comparable con tu intelecto, no es analizable con tu intelecto. Entonces casi todos estamos obligados a ser malo o ser bueno, y al final Dios a lo que puso como malo lo va a castigar. El mismo Dios a quien puso bueno lo va a recompensar. Demasiado tonto. Pero vamos a ver al otro. ¿Qué tal con Qadariya? Que todos estamos libres, hacemos lo que nos da gana. Entonces, ¿quién va a ser buena persona? Va a ser bendecida por Dios, recibe la misericordia, va al paraíso. Lo que va a ser una mala persona, entonces va al infierno. ¿Cuál es el problema de esa idea? Vamos a optar por Qadariya. Cuando preguntamos, ¿usted juzga la obra de Dios? Dice, sí, mi intelecto juzga la obra de Dios. Por eso digo, Dios tiene que ser justo con todo. Yo entiendo que Dios tiene que ser justo. Exijo que Dios sea justo. Por eso digo, Dios a todo el mundo le trata de una forma justa. Es que a mí y a ti le da oportunidades iguales. A todos nosotros con justicia nos va a juzgar. Digo, ¿de dónde sacaste estas conclusiones? Dice, de mi intelecto. Tu intelecto es un instrumento para analizar la obra de Dios. Dice, sí. Dios coincide su obra con tu intelecto. Dice, sí. Aquí tenemos un problema para aceptar la palabra de los Qadariya. ¿Cuál es el problema? Claramente en la vida vamos a ver que las personas no tienen oportunidades iguales. No tenemos oportunidades iguales. Jesús nace de virgen. Vive con la Virgen María. Una educación totalmente diferente que la mía. Muhammad nace en un hogar creyente. La paz sea con ellos. La mamá de Imam Ali es Fátima. Esa Fátima es diferente que Fátima, su esposa, Fátima bint Asad, que es una mujer bendita. Nace Imam Ali en Meca, dentro de Kaaba. Crece junto con el profeta Muhammad. Desde el niño está en hogar del profeta Muhammad. Crece junto con Muhammad, la pasea con ellos. Entonces la educación que recibe el Imam Ali es muy diferente. Imam Hussein nace en el regazo de Fátima, en el abrazo de Ali, crece en el abrazo de Muhammad sallallahu alayhi ajmain. Es muy diferente la educación que recibe el Imam Hussein que mi educación, o la educación de Muawiyah, la educación de Yazid. Muawiyah, su mamá es Hind, comedora de hígado. Su mamá es una mujer que va a acostar con muchos hombres. La mamá de Muawiyah es una mujer sucia. Su papá es más sucio que su mamá. Entonces Muawiyah, si es malvado, vamos a ver, tienen oportunidades diferentes. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo es que Dios va a ser justo que nos dio las oportunidades diferentes? Y usted no puede rechazar el rol de la educación, de la herencia y del ambiente. Tienen rol muy, muy determinante en mis decisiones. Una persona que crece en un hogar cristiano va a beber alcohol, come cerdo, tal vez fornica, porque es de un ambiente. El ambiente le prepara, le proporciona el pecado. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Usted no puede decir que todo está en nuestra mano. No todo está en nuestra mano. Claramente lo que dicen Qadariya es falso. ¿Por qué? Lo hemos vivido. No tenemos oportunidades iguales. Sheikh Komi ha nacido en una familia religiosa. Desde cuando se abrió el ojo, vio que mamá y papá están rezando. Desde abrió el ojo, ya estaba comiendo comida halal. Pero ese muchacho nació en un hogar muy diferente. No son oportunidades iguales. Ni la herencia era igual, ni la educación, ni el ambiente. Entonces es bastante injusto. Si usted dice que podemos analizar a Dios con el intelecto, analizamos y decimos Dios es injusto. Y como en el día del juicio final me quiere castigar, por lo que ambiente me empuja hacia el pecado. Aquí, entonces llegamos al tercero.
Esos dos ambos eran sunitas, Qadariyya y Jabriyya. Lo que dicen que podemos analizar a Dios con el intelecto, pero todos tenemos oportunidades iguales. Es una mentira. Lo que dicen los Qadariyya no es cierto. Y lo que dicen los Jabriyya, que estamos obligados de tomar decisiones y no importa, que la bendición de Dios viene de Dios, la maldición. Al-Shaqiyyu Shaqiyun fi batni ummih, el malvado es malvado desde antes de su nacimiento. Cuando está en el vientre de su madre es malvado. Imagínense, eso se va en contra de la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es? El Imam Sadiq alayhi salam dice: La jabra wa la tafid, bal amro bain al amrain. Ni esto y ni otro, estamos en la mitad. ¿Qué significa esto? Escúchalo bien. Los Shia, ¿qué decimos? Tomando el ejemplo del Imam Sadiq alayhi salam, uno por uno. Primero, ¿acaso el intelecto es un instrumento confiable? Sí. El intelecto es un profeta divino, es un profeta de Dios que está en tu interior. Quiere decir, Dios ha enviado dos profetas. El profeta exterior se llama Muhammad, el profeta interior se llama el intelecto. Ambos hablan de la luz. Ambos coinciden. Entonces, lo que mi intelecto puro, porque a veces usted toma conclusiones que usted lo llama intelectual, pero no es intelectual. Es de tu pasión, es de tu interés. No hablo de estas decisiones. Eso no son conclusiones que tú lo tomas por tus supersticiones, por tus suposiciones. No, eso no lo hablo de eso. No, hablo del intelecto puro filosófico. El intelecto puro sí coincide con todas las enseñanzas proféticas. Entonces ese profeta interior coincide con el profeta exterior. ¿Podemos entender la obra de Dios con el intelecto? Por supuesto. Con intelecto puro, purificado. Quiere decir, de una persona que ha purificado. Una persona que ha hecho tazkiyeh, purificación, llegará a un estado intelectual que sea despegado de lo material, porque muchas veces las cosas materiales te van a oscurecer la visión, no puedes ver la verdad. Cuando una persona tiene tanta atracción hacia lo material, tanta dependencia, tanto apego hacia lo material, va a ser ciego del ojo y del corazón. No va a ver la verdad. Es decir, va a tapar el poder intelectual suyo. Solo utiliza al intelecto como un instrumento para llegar a su deseo, a su ambición. No hablo del intelecto que lo utilizas como un instrumento del poder. Eso no. Las conclusiones que un científico toma, no hablo de eso. No. Hablo del intelecto puro, pulido, purificado. ¿Cómo vas a purificar tu intelecto? Con las enseñanzas proféticas. Pero el intelecto tiene un poder para detectar al profeta exterior. Entonces el intelecto te ayuda a conocer el profeta exterior. En eso funciona perfectamente. Pero no puede enseñarte todas las cosas. El intelecto es una lámpara chiquitita. Es como una vela. Esa vela te ayuda a encontrar el botón, a prender esa gran luz que se llama profeta de Dios. Con el intelecto sí puedes encontrar el camino, no más. El resto del camino, más detalles, el mapa del tesoro es la ley, la revelación que los profetas de Dios nos han regalado. Entonces, con el intelecto vamos a encontrar al profeta de Dios. A partir de eso, obedecemos al profeta de Dios. El intelecto exterior, así te lo voy a decir. La revelación, que es la luz de Dios en exterior. Con eso purificamos al intelecto. El intelecto se perfecciona. Nuestro intelecto, poder intelectual, se perfecciona. Cuando se perfecciona, toda la enseñanza de los profetas para mí va a ser intelectual. Porque mi grado de... Entonces, según la piedad, según la obediencia, tu comprensión se aumenta. Tu comprensión de la verdad se aumenta. Por eso dice el mensajero de Dios, quien purifica sus obras 40 días, las fuentes de la sabiduría manarán de su corazón a su lengua. Quiere decir, 40 días purificas, no cometes el pecado, desarrollas el amor del pecado y llegarás a comprensión de la verdad. Pero una persona contaminada en el pecado, su intelecto no funciona. Es una persona que tiene el intelecto nublado, ciego. No va a entender la verdad.
con esa persona discutes todo lo que discute, no va a entender la verdad. Entonces ya, ahora has entendido el rol del intelecto. Muy bien. Confiando en el intelecto, sí, el intelecto puede entender la obra de Dios, sí, pero dependiendo del grado de pureza que tienes. Tal vez usted solo entiende las cosas básicas ahora en la obra de Dios. Hay muchas otras cosas más profundas que necesitas purificación espiritual para que entiendas intelectualmente la obra de Dios. Entonces los profetas decimos que eran el gran intelecto. El profeta Muhammad era el hombre intelectual más importante de la historia humana. ¿Por qué? Porque llegó al máximo, a la máxima purificación, a la máxima perfección, que es el máximo uso del intelecto. Gracias a la revelación. Ojo, que el uso del intelecto todo depende de purificación. Como un científico, que es un hombre adicto, un hombre sucio, materialista, aunque sea el científico más grande del mundo, no va a ser beneficioso para la humanidad. Va a ser una bomba. Es muy científico, es muy sabio, pero es corrupto. Corromperá la tierra de Dios. Quiere decir, el intelecto no te dice que vaya a corromper la tierra. Va a ser esa bomba química, esa bomba biológica. Pero cuando una persona ya solo sigue a su lujuria, a su deseo carnal, a su ambición, egocentrismo, va a ser peligroso. Aunque tenga mucho, sepa mucho, pero es una persona peligrosa. No es una persona intelectual, es un loco con arma. El científico impuro es loco con arma. Es un loco que tiene un Kalashnikov en la mano. ¿Lo ves? Entonces, no, la ciencia no es útil para los corruptos. Solo dañará a la humanidad. Bueno, ya que hemos entendido el rol del intelecto, ahora vamos a ver. ¿Podemos entender la obra de Dios en la tierra? Sí. Pero depende de tu grado espiritual. Cuando más místico seas, entenderás intelectualmente mejor la obra de Dios en la tierra. Con esto vamos al siguiente. Ni es qadaría ni jabría. Ni es una libertad total, una oportunidad igual para todo el mundo. No, no es así. Tenemos muchas limitaciones. Limitaciones de ambiente, limitaciones de herencia, limitaciones de educación. Esas tres limitaciones sí existen. Cada ser humano al nacer tiene limitaciones. Te van a condicionar tus factores de herencia, tus factores de educación y tus factores de ambiente. Te van a condicionar, te van a limitar. No tienes una libertad total, no existe esto. Te van a empujar hacia obras. Una persona tiene un ambiente que le empuja hacia el pecado. Otra persona tiene un ambiente que le empuja hacia lo bien. Entonces, ¿cómo Dios juzgará a nosotros? Aquí hay un punto importante. Escúchamelo bien, es el punto más importante. Dios juzgará las obras viendo tu situación. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona hace una obra con más dificultades, por ejemplo, el ambiente te impide rezar, el ambiente. La educación te impide convertirte al Islam. La herencia te impide convertirte al Islam. Es decir, todo el mundo te empuja para alejarte del Islam. En ese momento tú te conviertes al Islam. Quiere decir, si vamos a materializarlo para que usted lo entienda, estás gastando 1000 grados de energía. Usted solo para abrazar el Islam has gastado 1000 grados de energía. Así para materializar, 1000 litros de gasolina tienes que gastar para convertir al Islam. Pero vamos a ver, una persona nacida musulmana en una familia musulmana. ¿Cuántos litros de energía has gastado para convertir al Islam? 0. Entonces Dios dice, Juan se convirtió al Islam en Argentina. Sheikh Komi es musulmán de nacimiento. Por ser musulmán, ¿cuántas bendiciones le vamos a dar? Al Sheikh Komi 0, porque no has gastado la energía. A Juan, solo por convertir al Islam, 1000 bendiciones. Entonces yo por ser musulmán no llevo nada de bendición. Usted sí, porque has luchado. Es decir, según tu esfuerzo. El Sagrado Corán en una frase te lo explica. Dice, Laisa lil insan illa ma sa'a.
Cada uno de los seres humanos lo que va a conseguir es su esfuerzo. Tu recompensa depende de tu esfuerzo. Entonces, según tu dificultad, Dios te va a dar la recompensa. No según los metros corrido, no. No es que usted dice, ay, ¿por qué tú no eres el Imam Ali? Dice, no. El Imam Ali, por ejemplo, gastó 1 millón de energía para llegar a ser el Imam Ali. Listo. Usted como ser humano, si gastas 1 millón de energía, vas a aprender algo del Islam. Vas a ser un buen musulmán en América Latina. Pero no vas a tener ni rezo del Imam Ali ni nada. Pero 1 millón de energía has gastado. Entonces, en el día del juicio final, Dios te va a dar la recompensa del Imam Ali. Aunque una persona en apariencia le va a ver a usted y dice, ay, usted eres el Juancito de Argentina, no eres el Imam Khomeini. Pero tal vez Dios te da el mismo nivel del paraíso del Imam Khomeini para ti. Entonces hay muchas narraciones que dicen, si una persona haga las siguientes cosas, va a estar en la vecindad del profeta del Islam en el paraíso. ¿Cómo puede ser? Yo nunca puedo llegar a la perfección del profeta Muhammad, nunca. Pero, ¿cómo Dios me va a poner en la vecindad del profeta Muhammad en el paraíso? Sí puede ser. ¿Cómo así? Es que por tu obra, por tu esfuerzo, Dios te va a calcular. Dice, mira, el ambiente, la educación, la herencia te limitaron. Entonces, tu decisión, la parte que tú podrías decidir, era 2%. Entonces, tu crecimiento podría ser 2%. Pero la dificultad que has aguantado era como 100 pasos que un musulmán en un país islámico hace. Entonces, tu 2 grados de avance en el Islam vale 100 grados de un musulmán en el Islam. Entonces, usted por 2 grados recibirá la misma recompensa de un musulmán nacido en un ambiente musulmán, 100 grados. Por ejemplo, usted aprenderá a recitar Surah Al-Fatiha con tanta dificultad lingüística, entre otras cosas. Eso para ti te van a dar recompensa si Sheikh Homi aprende todo el Sagrado Corán. Cuando Dios quiere ver, dice, mira, la dificultad que Juan sufrió aprendiendo Surah Al-Fatiha, aprendiendo a hacer el rezo, esa dificultad, Sheikh Homi, cuando aprendió a recitar todo el Corán, gastó 1 año aprendiendo. Ese muchacho gastó 1 año aprendiendo. Entonces, Dios, según tu esfuerzo, te va a bendecir. Entonces, cada persona, Dios lo va a ver dónde le ha creado. Una persona, Dios lo ha creado en el fondo de la valle, 5 metros va a avanzar. Nunca llegará arriba de la montaña, pero 5 metros Dios le va a dar la recompensa. Una persona que nació al lado de la montaña, cerca de arriba de la montaña, mucha más dificultad tiene para subir 5 metros. Pero Dios dice, mira, no importa que estás, por ejemplo, ya estás cerca de arriba de la montaña. Te había creado aquí en ese punto, te exijo más. Entonces, 5 metros de la persona que está en el fondo de la valle, tal vez vale como 100 metros de una persona que Dios le ha creado arriba de la montaña. 5 pasos tuyos equivale a 100 rezos del Imam Ali. Un rezo correcto tuyo, Dios te da la recompensa de 1000 ciclos de rezo del Imam Ali. Es que Dios, ya que ha dado tanta bendición al Imam Ali, le exige más. Ya que, por ejemplo, para profeta del Islam, la oración de la madrugada era obligatoria. Para ti no, es recomendable. ¿Lo ves? Entonces Dios, según la oportunidad que da a una persona, le exige más esfuerzo. Si te he dado tantos recursos más en la herencia, educación, ambiente, te ayudan a ser mejor persona, te exijo mucho más esfuerzo. Entonces, esto se llama la bendición de Dios. Cada persona recibe la bendición según el esfuerzo. A cada uno de nosotros también Dios, antes que nosotros empecemos la obra, Dios nos ayuda. Sin ayuda de Dios nadie va a ser guiado. A ese chiquito que en América Latina, en un ambiente cristiano, se convirtió al Islam, eso no fue sino por la bendición de Dios. Quiere decir, todas las obras buenas
es gracias a Dios. Quiere decir, Dios te lo empujó. Nunca nosotros vamos a entrar en la verdad sin empujo de Dios, sin ayuda de Dios, sin la bendición de Dios. Pero la diferencia es que el mismo empujo que Dios te dio a ti, le dio a otro que ahora es incrédulo. Pero él rechazó esa oportunidad. Mucha gente van a ver la sugerencia del video de Shecom en YouTube. Algunos dicen, sí, quiero conocer la verdad. Es un empujo de Dios, es una oportunidad que Dios le dio. Uno dice, sí, va a clic, va a entrar. El otro dice, no, es que prefiero, es una noche de sábado, vamos a hacer mucha cosa de porno. Es la noche de paja. Y la persona se mete en el pecado hasta la mañana. Y el otro dice, me quedo con la clase de Shekomi. Es que el mismo empujo, la sugerencia de YouTube para ambos salió lo mismo. Uno prefirió quedarse en la oscuridad, el otro prefirió arrancar. Es que Dios a todo el mundo dará la oportunidad de salvarse. El problema es que muchos no lo hacen. Entonces, ¿cómo entendemos cuál es la oportunidad que Dios me ha dado? Esta parte escúchalo. Cada persona tiene cosas de la verdad en la mano, sabe cosas de la verdad. Si pone en práctica la verdad que sabe, Dios está encargado de enseñarte el resto de la verdad. Si aplicas toda la verdad que sabes. Entonces, una persona que sabe más verdad, si quiere que Dios venga a ayudarle, tiene que aplicar toda esa verdad. Tiene una responsabilidad más grande. Una persona que sepa menos de la verdad, entonces tiene una responsabilidad más chiquita, pero tiene que aplicar esa verdad en la práctica. Entonces, eso es la diferencia. Ojalá con esto le he resumido como 5 libros. Ojalá que lo hayas entendido. Tal vez tienes que volver a ver ese video como 3 a 4 veces para entender lo que le he dicho. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.